Regresamos a nuestra lección de esta semana, ¿por qué las iglesias no tenemos ancianos? ¿Verdad? Ya hemos visto alguna introducción y hoy veremos 6 factores, hasta donde el tiempo nos permita, acerca de las razones por qué no tenemos. La primera de ellas, le dije ayer, que es no ver la necesidad de los ancianos. Es decir, nuestros comentarios más o menos van de esta manera. La iglesia se conduce bien sin ellos. ¿Para qué los necesitamos? A lo mejor una vez que lleguen a ser ancianos cambian su actitud. Nos van a querer someter. Llevamos bien la iglesia sin ellos. Esa es la más grande mentira. Una iglesia del Señor no fue diseñada para estar sin ellos. La Biblia, en el diseño de Dios, así como hablamos de autonomía y somos muy estrictos en ello, así como hablamos de los pasos de adoración y somos muy estrictos con ellos, también debemos de incluir el modelo, el diseño de la iglesia en relación a cómo fue construida. La palabra de nuestro Dios nos enseña a nosotros el liderazgo en la iglesia como parte esencial de lo que el cristiano, hermanos, debe de tener a su alrededor. ¿Para qué? Para que crezca con firmeza y de esta manera pueda tener mucho más espiritualidad en su vida como cristiano. Y esto es lo que dice la palabra de nuestro Dios en su escritura, donde debemos edificarnos, se dice Pablo a los hermanos en Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto es así. Sin embargo, hermanos, la palabra del Señor también nos enseña a cada uno de nosotros que nuestro Dios en la congregación instituyó ancianos para que gobernaran su iglesia. Y esto es algo de lo cual estamos tratando de hablar en durante estas lecciones, pero también tratando, hermanos, de que quede en nuestros corazones la palabra del Señor, esta que ha sido expuesta a través de sus santos apóstoles, que todos ellos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Efesios 4:11, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice la palabra del Señor, tiene un propósito determinado el que existan los ancianos, ¿verdad? Dice la Escritura, para la edificación, para la construcción de la congregación en el sentido espiritual. Así que, hermanos, dice Hechos 14:23, hablando de lo que Pablo y Bernabé hicieron al regresar, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído, dice la palabra del Señor. Y como recientemente estudiamos Tito capítulo 1 versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad como yo te mandé. Todos estos textos nos hablan, hermanos, de la importancia de los ancianos en la congregación. Y estamos viendo nosotros aquí que esto, hermanos, es algo completamente esencial para cada uno de nosotros. Y si nosotros no tenemos esto en mente, vamos a cometer muchos errores. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, dijo Pedro en la primera carta de Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Así que la importancia viene de Dios, el diseño es de Dios. La falta de obediencia a Dios se refleja cuando no vemos la necesidad de los ancianos y decimos, la iglesia va bien, aquí estamos bien así. No podemos decir eso.
La organización es muy importante. Dios es un ser organizado. Dios es un ser que demanda de su iglesia las cosas que son necesarias para que ésta funcione normalmente. Sin ellos, la iglesia es un rebaño sin pastor. ¿Y qué dice la escritura del rebaño? Que son uno de los animalitos que necesitan ser guiados. La iglesia necesita pastores entre ellos. No es una palabra de decoración. Dios no inspiró a los apóstoles que escribieran solamente para que se escribiera algo bien o que persigamos esto si acaso nos interesa. No, es algo necesario. Tenemos que ver la necesidad de ellos. Así que esto puede contribuir cuando tengamos ancianos, se puede manejar mucho mejor la cuestión de disciplina en la congregación. La cuestión de la benevolencia será más fácilmente, hermanos, llevada a cabo, o quizá llevada por primera vez, porque entre nosotros a veces no sabemos ni lo que es la benevolencia, es decir, la ofrenda para los santos, cómo debe de usarse. Parece ser que muchas veces está acaparada por algunos cuantos o por el predicador, cuando esto no es así. Entonces, todo esto son factores que ayudarían enormemente, hermanos, a nuestra mejoría como cristianos espiritualmente. Así que no ver la necesidad es el primer factor. La segunda, una comprensión poco realista. En ocasiones, hermanos, no tenemos ancianos porque no comprendemos, vamos a decir, o no queremos entender las calificaciones que se da en la escritura, hermanos, para seleccionar a los ancianos. Y esto es algo que verdaderamente, pues muchas de las veces, hermanos, nosotros no queremos poner empeño, ¿verdad? Estamos buscando hombres completamente perfectos. Yo le digo, acabo de leer un pasaje en Primera de Pedro 5. ¿Pedro acaso fue un hombre perfecto? ¿Verdad que no? Negó incluso al Señor. ¿Y qué dijo Cristo? Pastorea mis ovejas. Y Pedro es pastor entre algunos otros de donde se encontraba. Sí, hermanos, fuese mejor que los hermanos que fueran ancianos nunca hubiesen tenido errores. Sin embargo, hermanos, esto es muy poco probable, porque todos somos pecadores y hemos cometido errores. Pero aquí el punto es el punto de reflexión, de arrepentimiento, los frutos que se han enseñado después de haber cometido estos errores. Otro de los problemas, hermanos, es que buscamos que las calificaciones todas sean absolutas, hermanos, que si no se cumple así con cabalidad todo en lo absoluto, ¿verdad? Entonces, pues no lo podemos nombrar al hermano. Recuerde que nuestra vida como cristianos es todo un aprendizaje. Usted, cuando vino a ser un cristiano, no lo sabía todo. De hecho, hasta el día de hoy ni usted ni yo lo sabemos todo. Vamos creciendo, los ancianos también van a llegar, hermanos, sin el conocimiento completo, sin las calificaciones adecuadas, todas en su totalidad, pero van a ir mejorando, van a ir creciendo hasta poder ser personas mucho más fuertes, hermanos, en lo que requiere su ancianato. La iglesia se va a ver beneficiado de estos. Y a veces, hermanos, la iglesia no toma esta decisión por la opinión de un solo hombre. No toma en cuenta toda la congregación, sino solamente porque uno dice, no, yo no creo, yo no pienso que eso aquí no puede haber. Y ya, la iglesia ni siquiera le mueve a este asunto. ¿Por qué? Porque deciden mejor quedarse como están a correr el riesgo, hermanos, de comenzar a pedir a Dios su ayuda para hacer esta selección tan sagrada y tan ordenada de parte de nuestro Dios. Pero bueno, esas son situaciones con las que vamos a seguir cada día hablando de ellas. Que Dios les bendiga.